lo que es Jueces capítulo 8, del versículo 4 al 28. Es Jueces capítulo 8, del versículo 4 al 28. Vamos a dar un tiempo para que puedan buscar el capítulo 8 de Jueces, del versículo 4 al 28. Versículo 4, iniciamos, dice: Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuná, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuná estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nobá y de Jorbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuná, él lo siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuná, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos y de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y Salmuná, cerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuná, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuná: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Viva Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo nos mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuná: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron:
De buena gana te los daremos, y teniendo un manto hecho allí, cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que son traídos los reyes, que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofrá. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Amén, hermanos. Ahora invito para la predicación al hermano Carlos Camejo. Queridos hermanos, buenos días con todos ustedes. Permítanme primeramente saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, en nombre de quien tenemos esa dicha, ese honor de estar reunidos presentes acá el día de hoy, interesados en buscar su palabra, conocerlo a través de la predicación de su palabra. Permítanme también recordarles, si ya colocaron sus teléfonos en silencio, en vibración, a manera de evitar interrupción. Y hablando de teléfonos, permítanme contarles una historia que me llamó también la atención. De esa historia podríamos hacer una predicación. Permítanme y se las cuento de manera breve. Resulta que está un pastor de misionero, ¿no? Está un pastor con dos jóvenes y su Biblia abierta, y están exponiéndole la palabra. Están ellos escuchando en plena vía pública. Y en eso que ellos están entretenidos escuchando la predicación de la palabra, pasa un joven corriendo y le arranca de la mano un teléfono que tenía uno de los jóvenes distraídos, le arranca de la mano el teléfono celular y se va corriendo, ¿no? El joven enseguida reacciona y lo quiere perseguir, obviamente, ¿no? Y cuando él va a salir corriendo, el pastor le agarra la mano y lo detiene. Le dice: hijo, no te preocupes, lo material se puede recuperar. Dios tiene el control de la situación y Él sabe por qué lo está permitiendo. Y el joven, asombrado por el consejo que le da, le agradece, le dice: pastor, gracias por ese consejo y esa sabiduría que el Señor le ha dado. El pastor le dice: la gloria es del Señor. Y vuelve a abrir la Biblia, y en eso el joven mete la mano en su bolsillo y saca un teléfono celular. Y el pastor lo mira, y ese teléfono, y el joven le dice: no, ese es el mío. El que se llevaron era el suyo. Y el pastor: agarran ese hijo del diablo. Y sale corriendo el pastor detrás también a intentar agarrar a ese delincuente, ¿no? Dicen las malas lenguas que ese pastor, creo que era el pastor Nelson en Manchay. Podemos sacar, hermanos, una meditación o una predicación de esa enseñanza, ¿no? Porque es fácil dar consejo a personas que están pasando por situaciones difíciles y explayarnos con versículos y consejos bíblicos. Pero cuando esa situación es la que nos pasa a nosotros mismos, de esa enseñanza que damos, nos olvidamos totalmente. Nos cegamos al punto de hacer y reaccionar de manera incorrecta cuando queremos tenerlo todo muy claro. Esta cuestión parece ser, ¿no?, que le pasó a Gedeón también. Y vamos a ver en sus boletines, les invito a revisar, y también les voy a pedir primeramente que nos disculpen, hubo allí un error. Se cambió el título y las divisiones. No se hizo la corrección correspondiente, pero yo se las voy a dictar para que lo tengan presente, mis queridos hermanos. El título realmente que ustedes tienen allí era el anterior, pero a Dios gracias tenemos nosotros los domingos una revisión donde exponemos el título, las divisiones que vamos a traerlas a ustedes, y allí los hermanos también han hecho estudios, dan opiniones. Y bueno, presenté mi bosquejo el domingo pasado y uno de los hermanos dio una observación que realmente no había visto yo.
y me llevó a cambiar el título y todas las divisiones también. Lamentablemente no se hizo en el boletín, pero el título tiene ahora Gedeón, valiente y confiado en el Señor pero ignorante. Lo tienen allí en su boletín. El que se actualizó dice Gedeón y las consecuencias de no escuchar al Señor. A manera de introducción vamos a recordar la vida de Gedeón. Gedeón se puede decir que estaba bajo presión, todo el pueblo de Israel, y en eso estaba Gedeón también. Se le presenta el ángel del Señor y le anima, ¿no? Primero le dice, de manera resumida, le dice, ve tú con tus fuerzas y liberta a este pueblo. Gedeón, ¿qué dijo? No, con mi fuerza, Señor, jamás, imposible. Y después el Señor lo anima, lo alienta y le dice, no, ve que yo te lo ordeno. Es decir, Gedeón ya no iba a ser por su fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Y aún así Gedeón tenía dudas. Le pedía prueba al Señor. Señor, haz esto, y el Señor lo hacía. Señor, pero haz aquello, y el Señor lo hacía. Animándolo, ¿no? Demostrándole que realmente Él estaba con él. Que realmente era por su fortaleza, por su poder. También vemos cuando Gedeón convocó al pueblo de Israel y la multitud que se presentó. Y al final el Señor lo redujo a solo 300 hombres. Eso era para que Gedeón y el pueblo de Israel tuviesen presente que lo que iba a suceder no era por su fuerza, ni por su astucia militar, ni su inteligencia, sino por la presencia de Dios. Vamos entonces, hermanos, a ver las 3 divisiones, se las repito desde acá porque en los boletines está mal impresa. La primera división tiene abuso de autoridad. La segunda, reverencia aparentemente honorable, pero contradictoria. Y la tercera, misericordia de nuestro Dios a pesar de. Esa fue la división que no se modificó. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a leer la primera parte, abuso de autoridad, versículos 4 al 21. Voy a leer de manera breve aquí, hermanos. Dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansado, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucoc, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucoc respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espino y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucoc, y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino, de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jocbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucoc y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucoc, 77 varones, y entrando a los hombres de Sucoc, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿está ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espino y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucoc. Asimismo derrubó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían los hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él les dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová,
que si les hubieses conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de las lunetas de sus camellos que traían al cuello. Podemos observar, mis queridos hermanos, la actitud que está presentando Gedeón. Recordemos que estos pueblos, Peniel y Sucoc, a los que él está hablando y los está amenazando, y a los cuales él les cumplió sus amenazas, pertenecían a las tribus de Israel, eran sus hermanos. Y él, a la hora de pedirles ayuda y los hermanos negarse, automáticamente ejerce, ¿no?, la autoridad y el poder que él tiene en ese momento dada por Dios, los amenaza. Captura a los reyes, regresa y cumple las amenazas que él hizo. Maltrató y castigó con espinos y abrojos, y a aquellos les derrumbó la torre y asesinó a todos los que estaban dentro del pueblo. Podemos observar allí, mis queridos hermanos, la pequeña, o mejor dicho no, el gran abuso de autoridad que Gedeón había cometido. Es decir, por encima de lo que sus hermanos habían hecho al negarle su ayuda, prevalecía lo que Dios enseña en su palabra o la revelación que Dios ya les había dado a ellos. Y ellos tenían claro que Dios les enseñaba a amar a su prójimo como a sí mismo, a evitar la venganza por sus propias manos, que era el Señor el que se encargaba de tomar venganza para con ellos. Gedeón pasó en una primera instancia de no creer, de dudar que él iba a poder hacer aquello que Dios le había pedido, aquello que Dios le había levantado para que hiciera, a creérsela en exceso. Ahora se la creía tanto que parecía ser más sabio que Dios y lo que él enseñaba en su palabra, ejerciendo abuso de autoridad en o sobre el pueblo al que él había sido llamado a libertar. Esto para nosotros el día de hoy, mis queridos hermanos, se sigue observando y sigue teniendo aplicación. Quizás ellos tenían una interpretación errada de lo que significaba amar a su prójimo como a sí mismos. Y también lo podemos observar cuando nuestro Señor Jesucristo está enseñándoles al mismo pueblo de Israel, predicándole, que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo, y uno se levanta y le pregunta, Señor, ¿y quién es nuestro prójimo? Y el Señor Jesucristo cuenta este relato donde enseña el buen samaritano, lo que todos conocemos como el buen samaritano, ubicado en el capítulo 22 de Mateo. El Señor Jesucristo no nos manda a hacer acepción de personas, nos manda a tratar a todos con el mismo respeto, aun cuando aparentemente esas personas no lo merecen o abusan de nosotros mismos. Conversaba con los hermanos ese domingo y le decía, eso lamentablemente lo podemos ver en el tiempo de hoy con la división de denominaciones que tenemos. Todos decimos tener un mismo Señor. Tenemos al Señor Jesucristo como el líder, el jefe de nuestras vidas, el libertador de nuestras almas, pero a los momentos de pedir ayuda unos a otros, si es que nos animamos a pedir ayuda, ¿qué es lo primero que dicen? No, pero es que es presbiteriano. O el presbiteriano dice, no, es pentecostal. O no, es bautista. Y empezamos a poner nuestra denominación por encima de la ordenanza del mismo Señor Jesucristo para nuestras vidas, para nuestra iglesia y para la manera de actuar para con nuestro prójimo. Porque independientemente de la denominación que seamos cada uno de nosotros, somos hermanos en Cristo. Y tenemos que estar atentos en ayudarnos, estar atentos en poder ser esa ayuda idónea para aquellos que aún piensan distinto de nosotros dentro del pueblo cristiano. Si es así dentro de la misma iglesia, ¿cuánto más ahora fuera de las congregaciones? Vemos tantos temas políticos y pare de contar las divisiones que tenemos. No entremos en la futbolística porque ahí terminamos mal aquí mismo. Pero
es lamentable que a veces nosotros, cuando estamos abajo, no conocemos al Señor, no conocemos sus palabras, el Señor nos levanta, nos capacita y empezamos a creernos que el Señor está con nosotros, empezamos nosotros mismos a abusar de esa autoridad que Él nos ha dado a nosotros también. Y nos sucede dentro del mismo hogar. Nosotros a veces, como padres, tenemos una autoridad de guiar, de orientar a nuestros hijos en amor, en disciplina, pero cuando ellos no nos entienden, no hacen lo que nosotros queremos, en lugar de entender el porqué de la situación de ellos, aplicamos fuerza automáticamente. Imponemos nuestra autoridad que tenemos como padre para obligarlos a hacer lo que a nosotros nos parece. A veces nos olvidamos que esos jóvenes están pasando por procesos distintos a los que nosotros estamos pasando ya como adultos. Queremos que un niño de 7 entienda, interprete y viva de la manera que yo, en mi caso, de 35 años, viva y entienda la vida de la misma manera. O ustedes con hijos mayores, 20, 21, 25, quieren que ellos a su edad interpreten, entiendan y vivan de la misma manera que ustedes a su edad con la experiencia y el recorrido que ya tienen. Muchas veces nos olvidamos de estas cuestiones que parecen simples, pero que son sumamente importantes para nuestras vidas. Les cuento, por ejemplo, en mi caso también me he descubierto abusando de esa autoridad que tengo en mi hogar. Y no es nada grato, a veces, después de reaccionar o de imponer la autoridad que tenemos dentro de nuestro hogar, descubrir que realmente estás abusando de esa autoridad, si estás oprimiendo quizás a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos o incluso a nuestros padres. Mi esposa, por ejemplo, los viernes se compromete a visitar o no visitar, ir a su colegio, a la escuela de los niños y hacen mantenimiento, ¿no? Los llaman los días viernes una vez al mes y tiene que ir a limpiar la escuela. Y ella se va a las 6 de la tarde, como hasta las 8, 8 y media de la noche. Yo trabajo, salgo a las 5 de la mañana y voy llegando a las 4 de la tarde a la casa. Y bueno, yo espero que esté mi esposa. Y después de las 6, 7, la cena como de costumbre. Y cuando ella no está allí, automáticamente yo me empiezo a molestar. ¿Por qué no está la cena? Mi esposa está metiéndose en esos temas. ¿Por qué no paga mejor? Y cuando llega, mi amor, cónchale, otra vez lo mismo. Tú sabes que yo trabajo, me paro a las 5, estoy cansado y tengo que esperar hasta las 8 y media que tú llegues para cenar. Y mi esposa, bueno, no dice nada y va y hace su cena. Este viernes, ¿qué pasó? Ella me dice, voy a hacer unas compras, me dice, ¿no? Ya, salgo a trabajar, calculamos la hora, digo, yo voy terminando como a las 4, trata de terminar a esa hora, yo te paso buscando y nos vamos a la casa. Bueno, hermanos, trabajé hasta las 4 de la tarde, fui, la busqué y de paso le dije, vamos a comer unos helados. Nos comimos unos helados y nos fuimos a la casa. Llegamos como a las 5 y media a la casa. Y ella me dice, hoy tengo limpieza de la escuela, me dice, ¿no? Y me mira y me invita, ¿eh? Me dice, mi amor, ¿y por qué no me acompañas y me ayudas? Y yo la miro a ella con esos ojos redonditos que tiene, ¿no? Y dentro de mi mente digo, Señor, mi esposa conchuda, ¿no? Estoy a las 5 de la mañana despierto, trabajando hasta las 4, la busqué, fuimos incluso a comer helado, la llevo a la casa y todavía quiere que vaya a la escuela a ayudarla a limpiar. La primera instancia dije que no, después me convenció, con los niños también. Fuimos y llegué allá y empecé a ayudarla, hermanos. Es un salón de clase bien grande, hay 30 mesas, cada niño tiene su mesa y pesan cada mesa. Y esas mesas ella las saca junto con las 30 sillas también y las vuelve a meter. Limpia, un trabajo que de verdad requiere esfuerzo. Y ella me había invitado solamente a sacar las mesas y que me fuera a la casa. Bueno, ya saqué las mesas, las metí, me puso a trapear, a todo también. Lo cierto del caso fue que cuando yo vi esa labor que ella hizo y llegué a mi casa dije, realmente yo era un desconsiderado. No estaba entendiendo el esfuerzo que ella estaba haciendo y lo que implicaba. Ella también, al igual que yo, se levanta conmigo. Ella también se queda en la casa haciendo los quehaceres con los niños, que es un trabajo no menor, bastante fuerte también. Y encima de eso se va a la escuela a hacer esa labor por 2 o 3 horas, que es fuerte. Y yo espero en la casa, en lugar de yo tener la cena preparada para que ella coma y descanse, no, yo le formo problemas también a ella y le llamo la atención.
Me descubrí también teniendo un abuso de autoridad de mi parte, un abuso y una falta de empatía de lo que realmente ella estaba haciendo, del esfuerzo que implicaba. De ese momento, dejo bien claro aquí, delante de los hermanos, no me estoy comprometiendo ahí todos los viernes, ¿eh? Voy a poner de mi parte, quizás la voy a ayudar con respecto a la cena. Sí, lo voy a ayudar con la cena, voy a tener un poco más de empatía y quizás a trabajar un poquito más para comprarla y no prepararla, pero sí voy a poner de mi parte en ese sentido. Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros nos conozcamos dentro del hogar y reconozcamos la labor que hace el otro. La labor y la experiencia de nuestros hijos, no sabemos cómo la pasan ellos en sus universidades, no sabemos los problemas emocionales que ellos arrastran y tienen, que son bastante rudos. Ustedes también fueron jóvenes, los niños, y muchas veces imponemos a las malas y a la fuerza lo que nosotros queremos sin entender lo que realmente ellos están pasando. Cuando hacemos esa experiencia, cuando investigamos, cuando compartimos quizás más tiempo con ellos y entendemos y nos ponemos en sus zapatos, podemos comprender y ser un poquito más empáticos y ya no abusar de esa autoridad, sino ser de edificación para sus vidas y esa ayuda idónea que ellos también necesitan y cuentan con nosotros como autoridad dentro de nuestras casas. Vamos a pasar al segundo punto, mis queridos hermanos. Dice, reverencia aparentemente honorable, pero contradictoria. Versículos del 22 al 27 vamos a leer. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Por qué pueden ver ustedes esa división que dice reverencia aparentemente honorable, pero contradictoria? Porque vemos nosotros, arrancando el versículo, que a Gedeón lo invitan a ser rey. Él y su generación. Y aparentemente Gedeón responde, no, en ninguna manera. Nosotros decimos, gloria a Dios, porque esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. Cuando nos dicen, no, sé tú. No, yo no, el Señor. Porque realmente es el Señor el que nos usa a nosotros en esos lugares, en esas posiciones que tenemos. Sean padres, sean hermanos, sean hijos, sean líderes de la iglesia, pastores, predicadores, lo que sea. Tenemos lo que tenemos y somos lo que somos gracias al Señor. Siempre lo reconocemos. Y esa debería ser la actitud correcta. Pero unos versículos después vemos a Gedeón ejerciendo señorío, pidiendo del botín oro y encima haciendo un ephod de oro por el cual todo el pueblo se prostituyó. Y es ahí cuando nosotros como cristianos deberíamos, o nos hubiésemos preguntado viéndonos, ¿este realmente es hijo de Dios o hijo de qué cosa? Porque ¿quién enseñó a Gedeón a edificar un ephod de oro? ¿Para qué cosa? Si el ephod es parte de la indumentaria del sacerdote, y es el sacerdote el que está llamado a usarlo para guiar al pueblo de Dios. Pero él arrastraba en su pasado una herencia de idolatría. Sus padres eran idólatras. Y el Señor lo levantó para que derrumbara a esos ídolos, a Acera, a Baal. Él lo hizo. Pero, lamentablemente, como que no había entendido que no era solamente la Acera o el Baal, era cualquier tipo de semejanza que robara la gloria al Señor y lo que el Señor merece. Todo aquello que roba la atención del pueblo y lo lleva a creer que es eso lo que le está dando la gloria y el honor, es idolatría. Gedeón no lo había entendido. Levántase ese ephod de oro y la gente lo empezó a tener como un amuleto de la buena suerte al cual se acercaban a pedirle
consejo o a pedirle cosas como que si eso fuera el Dios de Israel. De la misma manera, nosotros en nuestros tiempos, el Señor nos confronta, nuestro Señor Jesucristo, a tener cuidados, hermanos, en nuestras vidas principalmente, de cómo estamos honrando al Señor. ¿Lo estamos haciendo realmente como a Él le agrada o lo estamos haciendo como Gedeón, con una apariencia? En público de una manera, pero en lo oculto de otra. Nos comportamos de manera visible para que nos halaguen a nosotros y nos digan qué buen siervo del Señor y qué buen predicador, qué buen pastor. Y en lo oculto hacemos lo que desagrada al Señor. Podemos estar haciendo lo mismo, cayendo en idolatría, creyendo que sí, que el Señor es Dios, el Dios vivo y verdadero, y al mismo tiempo poniendo toda nuestra emoción y sentimiento en nuestra mujer o nuestro esposo. Si él o ella fallan, nos venimos y nos destruimos abajo completamente. Es una manera de tener idolatría en nuestras vidas. Igual con nuestros hijos. Decimos creer en Dios y que Él nos bendijo con nuestros hijos, que lo honramos, que lo glorificamos, pero nos desviamos de manera fácil, moldeando nuestro carácter, moldeando lo que el Señor dice en su palabra, para no quizás atormentar a nuestros hijos o que nuestros hijos no nos vean como sus enemigos. Es una manera de tener idolatría también en nuestras vidas. El Señor Jesucristo advirtió en gran manera. Sobre todo, el énfasis era con aquellos que tienen liderazgo, puestos dentro de una iglesia o liderazgo en sus hogares, padres y madres, también están llamados a esto. Hipócritas llamaba el Señor Jesucristo, aquellos que tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran como sepulcros blanqueados, llenos de mortandad. Y esto muchas veces pasa porque no hemos comprendido realmente la magnitud del Dios a quien seguimos y en quien decimos creer. Es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. No lo podemos engañar a Él. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que podemos engañarlo a Él. Pensemos cuántas veces, hermanos, no caímos en ese error. Cuidémonos de las apariencias. Cuidémonos de caer en el error de que porque los hermanos o un vecino o un amigo nos halaga, estamos en el camino del Señor. No es lo que el hombre dice, es lo que el Señor dice en su palabra. Si el Señor nos dice que nos comportemos de una manera y abiertamente nosotros nos comportamos a la contraria, hermano, ¿de qué te vale que te digan que eres el mejor pastor o el mejor predicador del mundo? Tú eres un hombre rebelde y desobediente, desagradable a los ojos del Señor. Como siempre he dicho también desde acá, no estoy diciendo que no se equivoquen. Lamentablemente me gustaría poder decirles que no se equivoquen y que no lo hagan nunca. No, es imposible. Nos vamos a seguir equivocando. Lo que sí les digo es, reconozcan el error cuando se equivocan. No seamos como Saúl, que cayendo en error y confrontado por los profetas, se endureció en su corazón, sino como David, que cuando cayó en ese semejante error y fue confrontado por el profeta Natán, reconoció enseguida que había pecado contra el cielo y contra Dios. Mostró signos de arrepentimiento real. ¿Y el Señor qué hizo? Le perdonó. Pagó consecuencias por su pecado. Sí hubo consecuencias en su hogar, pero fue perdonado. Fue restaurado. Lo mismo para con cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la división 3. La división 3 nos dice, misericordia de nuestro Dios a pesar de. Leemos el versículo 28. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Creo que es bastante sencillo de comprender este versículo y el porqué del título, ¿no? Misericordia de nuestro Dios a pesar de. Porque nosotros podríamos decir, pero Gedeón, ¿cómo es que terminó bien? Y ustedes pueden leer unos versículos después. Dice que murió
en buena vejez, tranquilo en su hogar. Pero ¿cómo que el Señor lo bendijo de esa manera si llevó al pueblo a prostituirse con el efod de oro cayendo en idolatría? ¿Es acaso el Señor injusto? ¿O él no se dio cuenta, no vio que Gedeón cometió semejante pecado y semejante error? No, claro que sí lo vio. Lo que podemos leer y entender aquí es lo grande de la misericordia de nuestro Dios a pesar de su error y el pecado que había cometido. Y si usted realmente ha creído en Dios, y si usted realmente busca a Dios con un corazón honesto, usted mismo debe de saber que Dios es un Dios misericordioso en gran manera, mis queridos hermanos. Porque sé que por mucho que ustedes intentan vivir una manera agradable a la presencia de Dios, siguen cayendo en error. Siguen tomando decisiones erradas, siguen respondiendo de manera errada, siguen equivocándose, incluso a veces maltratando o diciendo, pensando cosas que no deberíamos hacer y que tenemos bien claro que no deberíamos de hacer. Y nos damos cuenta que Dios realmente es misericordioso. Hemos hecho cosas en muchas maneras, en muchas ocasiones, donde si Dios realmente no fuera como la palabra enseña, misericordioso, nosotros tendríamos que haber sido destruidos en el mismo instante. Para comenzar, no deberíamos de tener la dicha de ser salvos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Muchos de nosotros sabemos la vida que traíamos detrás. En mi caso, siempre lo he dicho desde acá, abominación delante de los ojos de Dios. Yo a veces pensando y meditando sigo diciendo, yo no sé por qué el Señor tuvo misericordia de mí. Lo que sé es que su palabra dice que Él es un Dios misericordioso y lo mostró para conmigo. Y sé que ustedes también lo creen que para con ustedes. Dios es grande misericordia, lento para la ira. No que no tenga ira, lento para la ira. Esto nosotros, hermanos, lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 10 de Jueces. Lo voy a parafrasear. Dios confronta a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, después de la idolatría, de la hechicería, de toda la locura en la que había caído, clama a Dios. Y Dios se le manifiesta, le dice, no, pero vayan ustedes y pídanle a esos dioses que ustedes tenían a lo que ustedes idolatraban, a lo que ustedes les pedían. ¿Por qué ahora vienen a mí? No les voy a responder nada. Y el pueblo de Israel, vemos que realmente estaba contristado y humillado y dijo, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que bien te parezca. Nosotros hemos pecado contra ti. Y versículo más adelante vemos, el Señor se movió a misericordia y le contestó. Parece que se contradice, ¿no? Él dijo, no les voy a contestar. ¿Por qué tengo que contestarle? Si ustedes cayeron en idolatría, aborrecieron mi palabra. Pero el pueblo permaneció humillado y en silencio, y el Señor terminó contestándole la oración. Y terminó libertándoles de la opresión en la que estaban. No es que se contradiga, es que Él es misericordioso para con aquellos que realmente se arrepienten y muestran signos de querer hacer las cosas como a Él le agrada. Vemos también, para mí, una de las más increíbles, ¿no? La actitud del Señor con el rey Acac. Esa la van a conseguir en Primera de Reyes, capítulo 21. El rey Acac hizo y deshizo como quiso con Jezabel. Perdón, ¿cómo es el nombre? Jezabel. Con Jezabel. Y le manda al profeta Elías a que lo confronte. Lo confrontó y Acac fue y se arrepintió en ceniza, ¿no? Y silicio. Y vemos nosotros, esta parte de verdad me impacta, cómo Dios va a Elías como un padre contento, ¿no? Alegre. Le dice, Elías, ¿viste cómo Acac se arrepintió? ¿Viste cómo se humilló delante de mí? Por cuanto así hizo, ya no le caerá el juicio a él, sino después que él muera. Yo digo, qué increíble ese Dios tan misericordioso para con aquellos que realmente lo buscan. Es un padre realmente. Yo veo ahí esa actitud como cuando yo la tengo con mis hijos, que uno los regaña y les amenaza, le dice, no, voy a hacer esto y se acabó la discusión. Y él se queda en silencio llorando y uno lo escucha por allá en un rinconcito llorando. Yo espero que pase aunque sea 10 minutos para que no me tomen la palabra en menos, ¿no? Y ya me la acerco, ya ven, párate.
¿Sí entendiste lo que te dije? ¿Sí entendiste por qué te equivocaste? ¿Entendiste por qué te estoy llamando la atención? ¿Sabes lo que hiciste? Sí, papá, hice esto, esto. Listo, vamos a hacer. ¿Qué quieres hacer? Y termino llevándolos. Esa es la misma actitud que tiene Dios para con nosotros cuando realmente lo buscamos con un corazón honesto, sincero, contrito y humillado. Cuando Él ve que ese arrepentimiento es genuino, que busca y lucha contra su propio ser, contra su propia mente y cuerpo, para honrarlo y glorificarlo. Que entendemos que nosotros por nuestras propias fuerzas es imposible hacerlo. Y ya decimos, Señor, ayúdame, porque realmente reconozco que soy un vil pecador, pero también sé que si tú me ayudas voy a poder lograrlo. Es allí donde el Señor muestra su misericordia para con cada uno de nosotros, a pesar de nuestros pecados, y nos muestra su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, para concluir, como ya les dije, nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Yo espero que el día de hoy, esta palabra que el Señor trae a través de este humilde servidor, te haya puesto a pensar si tú estás abusando de tu autoridad en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, si tienes un rol de empleador, ¿cómo estás tratando a tus empleados? ¿Cómo estás tratando a aquellas personas que están bajo tu autoridad? Que te vayas pensando si realmente los estás reverenciando de manera aparente o lo estás reverenciando de manera genuina. Que llegues a tu hogar meditando y pensando qué estás haciendo con tu vida para la gloria del Señor. Y que medites que Dios es un Dios lento para la ira, no que no tenga ira, lento para la ira y grande en misericordia. Yo espero, mis queridos hermanos, que al igual que a mí, me confrontó esa palabra mientras la estudiaba y la traía para compartirla con ustedes, ustedes también sean confrontados para la gloria del Señor. Queridos hermanos, permítanme pedirles el favor que lo coloquemos de pies. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, te queremos dar gracias. Gracias por esta palabra que has compartido con nosotros este día. Te queremos pedir que nos perdones, pues reconocemos que somos incapaces, Señor, de servirte como te agrada. Perdónanos, porque te fallamos en pensamiento, en palabras, en obras, en omisión. Pero también te pedimos, en el nombre de Cristo, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, capacitándonos día a día, Señor, a través de tu palabra, para honrarte, para glorificarte, para ser de testimonio a todos aquellos que nos rodean. Que nuestros hijos puedan ver tu carácter en nuestra vida. Que nuestros familiares, amistades, amigos puedan glorificarte al ver nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Una vez más reconocemos que es imposible por nuestras fuerzas, así como Gedeón en su momento lo reconoció. Pero también te pedimos que nos ayudes a recordar que si llegamos a hacer algo en este mundo, ha sido por pura gracia y misericordia. No permitas que la soberbia, el orgullo y la arrogancia tomen control de nuestras vidas, sino que sea tu Espíritu Santo siempre, librándonos de semejante error. Líbranos de las acechanzas de Satanás, pues reconocemos, como tu palabra dice, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero también reconocemos y creemos con todo nuestro corazón que mayor es el que está en nosotros, con el cual nos sellaste para vida eterna. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te oramos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos.